¿Qué pasaría si te dijera que, mucho antes de que el mundo existiera, una rebelión sacudió los mismos cimientos del cielo? Una batalla épica entre seres de luz, liderada por uno de los más gloriosos, que desafió al creador del universo en un acto de orgullo y ambición desmedida. Cómo un ángel perfecto se convirtió en el príncipe de las tinieblas. ¿Y qué consecuencias tiene esa traición en nuestras vidas hoy? Esta no es solo una historia de poder y caída. Es un enfrentamiento que aún resuena en cada rincón del cosmos y en el corazón de cada uno de nosotros. Prepárate para descubrir los secretos de la primera guerra celestial, el castigo eterno de los caídos, y cómo sus sombras aún se mueven entre nosotros. ¿Estás listo para adentrarte en un relato que cambiará tu forma de entender el bien y el mal para siempre? En lo más alto de los cielos, donde la luz eterna brillaba con un fulgor indescriptible, existía un orden perfecto. Los ángeles, creados como seres de pura gloria, se encontraban en comunión directa con Dios, el creador de todo lo visible e invisible. Cada uno de ellos tenía un propósito, un lugar en la vasta sinfonía divina. Entre ellos, uno destacaba por su resplandor y majestad: Lucifer, el portador de luz, el más brillante entre los brillantes, cuya belleza y sabiduría eran incomparables. Sin embargo, detrás de su perfección radicaba una chispa peligrosa, un pensamiento que, una vez formado, no podía ser contenido. Todo comenzó con una pregunta: ¿por qué no puedo ser como él? Aquella duda, imperceptible al principio, creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor dentro de su ser. Porque, siendo el más espléndido de los ángeles, debía inclinarse ante otros, seres mortales e imperfectos. En ese momento, el orgullo, el pecado que precede a la caída, comenzó a florecer en el corazón de Lucifer. Lo que siguió fue un acto que sacudió los cimientos del cielo y cambió el curso de la eternidad. Lucifer no estuvo solo en su pensamiento. Otros ángeles, fascinados por su carisma y sus palabras llenas de promesas, comenzaron a cuestionar también el orden establecido. La perfección del cielo se vio amenazada por una revuelta que ninguno hubiera creído posible. La rebelión había comenzado. El drama de aquella insurrección celestial no fue un simple alzamiento, sino una batalla épica que dividió el cielo en dos. Por un lado, los fieles liderados por Miguel, el arcángel guerrero, quien proclamó: ¿quién como Dios?, defendieron la justicia divina con espada en mano. Por otro, Lucifer y su ejército de seguidores lucharon con un ímpetu feroz, alimentados por el odio y la desesperación. Las estrellas parecieron tambalearse mientras la guerra celestial alcanzaba su clímax. Cuando la batalla terminó, el veredicto fue claro. Los rebeldes, aquellos que habían osado desafiar al Creador, fueron expulsados del paraíso, arrojados al abismo, un lugar de oscuridad y tormento eterno. Pero esta no fue solo su caída, fue también el comienzo de su venganza. Ahora convertidos en ángeles caídos, estos seres buscaron continuar su guerra contra Dios a través de la humanidad, tentando, engañando y sembrando el mal donde pudieran. El impacto de esta rebelión no se limita a los cielos. Su eco resuena en la tierra, en los corazones de los hombres, en las tentaciones que enfrentamos cada día. ¿Qué aprendemos de esta historia? Porque los ángeles, diseñados para servir a Dios en perfección, eligieron el camino de la ruina. Y, más importante aún, ¿cómo enfrentamos las consecuencias de su elección en nuestra vida cotidiana? La historia de los ángeles caídos no es solo un relato antiguo, es un recordatorio vivo de la eterna lucha entre el bien y el mal, una batalla que sigue librándose, no en los cielos, sino en cada uno de nosotros. El cielo, aquel reino eterno donde la gloria de Dios reinaba sin rival, comenzó a agitarse con un murmullo apenas perceptible.
Lo que era unidad perfecta y armonía inquebrantable empezó a mostrar una grieta sutil, casi invisible. En el corazón de Lucifer, el más hermoso y radiante de todos los ángeles, germinaba una semilla de insatisfacción, un pensamiento que pronto lo consumiría. Yo merezco más. Esa semilla creció rápidamente, regada por su orgullo. Lucifer no veía ya la luz de Dios como la fuente de su esplendor, sino como un obstáculo que opacaba su propia grandeza. Con elocuencia irresistible y un carisma devastador, comenzó a susurrar a otros ángeles, sus hermanos celestiales, sembrando dudas. ¿Por qué debemos someternos? ¿Por qué no? Gobernamos nosotros mismos. Somos la cúspide de la creación. Somos poderosos por derecho propio. Uno por uno, miles de ángeles cayeron bajo el hechizo de su retórica. Aquello no fue un simple cuestionamiento, fue una conspiración en las entrañas del cielo. Y entonces, llegó el momento decisivo. Lucifer, con el fuego de la rebelión ardiendo en sus ojos, proclamó su desafío al mismo Creador. No me arrodillaré ante él. Seré como el Altísimo. Ese grito resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos de los cielos. El desafío fue lanzado, y con él, la primera guerra de la historia. La rebelión estalló en todo su furor. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se alzó como el líder de los fieles. Con voz firme, su grito de batalla resonó: ¿Quién como Dios? Así comenzó una lucha titánica que ningún ojo humano podría imaginar. La rebelión no fue solo una batalla física, fue un enfrentamiento de voluntades, de ideales. Los cielos, antes repletos de luz y alabanzas, se convirtieron en un campo de guerra donde las espadas de fuego chocaban con un estruendo celestial. Estrellas cayeron del firmamento, eclipsadas por el caos. Lucifer y sus seguidores luchaban con la furia de quienes sabían que su única esperanza era la victoria, mientras Miguel y los leales defendían la gloria de Dios con una determinación inquebrantable. La batalla fue feroz, pero breve. Cuando la balanza comenzó a inclinarse, el juicio de Dios descendió con la fuerza de un relámpago. Lucifer y sus seguidores, vencidos, fueron despojados de su esplendor, sus alas ennegrecidas por la corrupción de su rebelión. No hubo lugar para ellos en el cielo. Con un grito de desesperación, fueron arrojados al abismo, un lugar de oscuridad y tormento eterno. Pero su caída no fue el fin. Desde las sombras del abismo, Lucifer, ahora conocido como Satanás, juró continuar su guerra, no contra los ángeles, sino contra la humanidad, la creación que tanto despreciaba. Si no puedo reinar en el cielo, murmuró con veneno, reinaré en el corazón de los hombres. Así comenzó una nueva etapa de la rebelión. Satanás y sus ángeles caídos se convirtieron en los eternos adversarios, los tentadores, los susurradores de maldad que buscaban arrastrar a la humanidad a la misma condena que ellos habían sufrido. La rebelión de los ángeles no terminó con su caída. Su eco continúa resonando, una advertencia y un desafío que persisten hasta nuestros días. ¿Y tú, al escuchar esta historia, qué eliges? ¿Caer en las trampas de los susurros oscuros o mantenerte firme en la luz que ellos abandonaron? La batalla sigue librándose, y cada alma es un campo de batalla. Cuando el polvo de la batalla celestial se asentó, los cielos, heridos por la primera guerra de la creación, quedaron en un silencio cargado de solemnidad. Los ángeles fieles miraron con temor reverente al trono de Dios, mientras los rebeldes, ahora encadenados por su derrota, aguardaban el juicio que sabían que sería inescapable. Lucifer, una vez el portador de luz, ahora cubierto por sombras que emanaban de su propia corrupción, permanecía de pie, orgulloso incluso en su ruina. Pero en lo profundo de su mirada brillaba algo nuevo, la furia de alguien que lo había perdido todo. El veredicto divino no fue inmediato.
pero su inevitabilidad llenaba el aire. El Creador, con voz de trueno y amor herido, proclamó el destino de los rebeldes. No hay lugar para la oscuridad en mi reino. Serán expulsados del cielo, desterrados a las profundidades, donde la luz no llega y la gloria es un recuerdo distante. Allí permanecerán hasta el día del juicio final. Y entonces ocurrió. En un instante, Lucifer y sus seguidores fueron arrojados desde las alturas. Su caída fue un espectáculo de terror indescriptible. Gritos de desesperación y odio resonaron mientras descendían, como estrellas desgarradas del firmamento. Cada uno de ellos sentía en su ser la pérdida de la comunión con Dios, una herida tan profunda que ni siquiera la eternidad podría sanar. Pero esto no era solo una caída física. Era un destierro absoluto de todo lo bueno, lo santo, lo puro. El lugar de su exilio no era un simple abismo, era un reino de desolación, un lugar moldeado por su propia rebelión, donde el fuego no consume y la oscuridad no ofrece descanso. Allí, el orgullo de Lucifer se transformó en un trono vacío, y su ambición se convirtió en cadenas que lo ataban a un reino de sombras. «Aquí reinaré», dijo, su voz goteando veneno, «porque es mejor gobernar en el infierno que servir en el cielo». Sin embargo, el castigo no se limitaba a su confinamiento. Cada uno de los ángeles caídos enfrentó su propio tormento, un reflejo de sus pecados y transgresiones. Algunos quedaron encadenados en el abismo, mientras que otros vagaron por la tierra como espíritus errantes, incapaces de encontrar descanso. Estos últimos, aún llenos de odio y envidia, comenzaron a buscar maneras de continuar la rebelión desde las sombras. Tentaron a los hombres, susurraron mentiras y sembraron el mal en el corazón de la humanidad. El infierno no era solo su prisión, era el campo de batalla desde donde lucharían hasta el fin de los tiempos. Pero su castigo final aún estaba por venir. Las palabras de Dios resonaron como un eco eterno. Un día, todo será juzgado. Y entonces, los rebeldes serán arrojados al lago de fuego, donde el tormento no tendrá fin. A pesar de estas palabras, Lucifer y los suyos no se arrepintieron. En su lugar, intensificaron su odio, volcando su rabia contra los hombres, los hijos de aquel que los había vencido. Los ángeles caídos, marcados por su castigo, se convirtieron en la representación viva de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Su historia es un recordatorio de que el precio de desafiar a Dios no es solo la derrota, sino la separación eterna de todo lo que es bueno. Sin embargo, también es una advertencia. Su caída no significa que hayan sido silenciados. Sus susurros aún resuenan en el mundo, y su odio los convierte en enemigos incansables de la humanidad. Cada tentación, cada sombra, cada duda en el corazón del hombre puede ser vista como el eco del castigo de los ángeles caídos. Y mientras ellos esperan su condena final, luchan por arrastrar a tantos como puedan a compartir su destino. El castigo de los ángeles no terminó con su caída. Su historia se entrelaza con la nuestra, y la batalla por las almas continúa en cada rincón del mundo. El eco de la rebelión no murió con la caída de los ángeles, ni se disipó en el abismo donde fueron condenados. Aquella traición, aquel desafío al Creador, dejó cicatrices imborrables tanto en el cielo como en la tierra. Lo que comenzó como un acto de orgullo se transformó en una guerra silenciosa que, aún hoy, envuelve el corazón del mundo. La rebelión de los ángeles marcó el inicio de una batalla eterna, una que no se libra con espadas, sino con almas. En los cielos, la armonía perfecta quedó alterada para siempre. Los ángeles que permanecieron leales a Dios vieron como sus hermanos, aquellos con quienes habían compartido la eternidad, caían al abismo. Aunque triunfaron en la batalla, sintieron el peso de la pérdida, una grieta en el perfecto amor celestial. Ahora, su misión no era solo alabar a Dios,
sino convertirse en guardianes, guerreros que defendieran a la humanidad de las maquinaciones de los caídos. La guerra que había comenzado en los cielos no terminó allí, simplemente cambió de campo de batalla. En la tierra, las consecuencias fueron aún más devastadoras. Lucifer, rebautizado como Satanás, y sus seguidores no tardaron en volcar su odio contra la humanidad, la creación que tanto envidiaban. Si ellos no podían disfrutar de la luz de Dios, harían todo lo posible para impedir que los hombres lo hicieran. Comenzaron a tejer una red de engaños, susurrando dudas y sembrando tentaciones. Los hombres, vulnerables en su libertad, se convirtieron en su objetivo más preciado. Cada caída humana era, para ellos, una pequeña victoria en su venganza contra el Creador. La rebelión no solo cambió el destino de los ángeles caídos, cambió la naturaleza misma de la existencia humana. Con cada tentación, con cada acto de maldad inspirado por los caídos, el mundo se sumió más en la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal dejó de ser un enfrentamiento lejano y celestial para convertirse en una batalla que se libra en el corazón de cada hombre y mujer. Los susurros de los caídos no se apagan, siguen resonando, invitando al orgullo, al odio, al egoísmo. Y cada alma que sucumbe a su influencia es un trofeo más en su interminable cruzada. Pero las consecuencias de la rebelión no terminan en el mal que los ángeles caídos han traído al mundo. También ha puesto de manifiesto la fuerza del amor de Dios. Aunque la humanidad ha sido el blanco del odio de los caídos, también ha sido el recipiente de una gracia infinita. Cada tentación enfrentada, cada alma redimida, es una prueba de que la luz puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. La rebelión de los ángeles no solo nos recuerda la capacidad de caer, sino también la capacidad de resistir y de redimirnos. Y, sin embargo, el desenlace definitivo aún está por escribirse. Los ángeles caídos saben que su tiempo es limitado, que el día del juicio llegará y su condena será sellada para siempre. Hasta entonces, luchan con la furia de quienes no tienen nada que perder, arrastrando a tantos como puedan hacia su misma condena. Pero también hay esperanza, una promesa de que la luz prevalecerá, de que el amor vencerá al odio, y de que el reino de Dios será restaurado en toda su gloria. Las consecuencias de la rebelión no son solo una historia antigua, son una realidad viva que afecta a cada aspecto de nuestra existencia. Cada decisión que tomamos, cada tentación que enfrentamos, forma parte de una batalla más grande de lo que podemos imaginar. La pregunta no es si estamos en esta guerra. La pregunta es qué lado elegiremos en esta eterna lucha entre la luz y las sombras. La rebelión de los ángeles, ese acto de desafío que sacudió el cielo y marcó la eternidad, ha sido mucho más que un relato de fe. Es una ventana a los misterios más profundos de la existencia, una pregunta abierta que resuena en los corazones y mentes de creyentes y pensadores. En cada palabra de esta historia hay un eco de preguntas universales. ¿Por qué existe el mal en un universo creado por un Dios bueno? ¿Por qué seres diseñados para la perfección eligieron rebelarse? Y más inquietante aún, ¿qué nos dice esta historia sobre nuestra propia naturaleza? Desde una perspectiva teológica, la rebelión plantea un dilema central, el libre albedrío. Los ángeles, creados como seres gloriosos, fueron dotados de la capacidad de elegir, una decisión que los elevaba por encima de la mera servidumbre. Pero esa libertad también abrió la puerta al orgullo, al deseo de ser como Dios, al rechazo de su amor. En el fondo, la rebelión de Lucifer no es solo un acto de desafío, es una distorsión de propósito divino, una elección deliberada de separarse de la fuente de toda luz y bondad. Aquí surge una reflexión profunda. Si incluso los ángeles, seres de perfección, podían caer, ¿qué significa eso para los humanos, frágiles e imperfectos por naturaleza? En este drama celestial se esconde una advertencia, pero también una revelación.
El mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia de la libertad mal utilizada. El orgullo de Lucifer, el deseo de ser más allá de lo que fue diseñado, es un espejo inquietante en el que los hombres pueden ver reflejados sus propios impulsos. Desde un enfoque filosófico, la historia de los ángeles caídos se convierte en una metáfora de las luchas internas que enfrentamos como seres humanos. La tentación de rebelarse contra el orden, de buscar un poder que no nos corresponde, no es exclusiva de los cielos. Cada elección moral que hacemos, cada momento en que luchamos contra el egoísmo, la envidia o la desesperanza, es una pequeña guerra dentro de nosotros. ¿No es acaso la historia de la humanidad una repetición constante de esa primera rebelión? Pero hay más. La caída de los ángeles plantea preguntas sobre la justicia divina. ¿Por qué permitir que existiera la rebelión? ¿Por qué no detenerla antes de que el mal se propagara? Estas preguntas han desafiado a teólogos y filósofos durante siglos. Algunos ven en ello una prueba del amor y la paciencia de Dios, quien permite la libertad incluso cuando conduce a la destrucción. Otros interpretan la rebelión como un recordatorio de que el bien verdadero solo puede existir cuando se elige conscientemente, no cuando se impone. Y luego está la pregunta de propósito. Si el mal fue permitido, si los ángeles caídos aún deambulan por el mundo, ¿qué significa eso para el plan divino? Algunos sostienen que incluso en su caída, los ángeles rebeldes sirven a un propósito mayor, como un contraste que resalta la belleza de la luz sobre las sombras. Esta perspectiva, aunque difícil de aceptar, invita a considerar la posibilidad de que incluso el mal tiene un lugar en el diseño infinito de Dios. Finalmente, esta historia nos confronta con nuestra propia lucha. La rebelión de los ángeles no es solo un evento lejano, es una realidad que se reproduce en cada corazón humano. El orgullo, la desobediencia, el deseo de controlar lo que no nos pertenece, son batallas diarias que reflejan aquel conflicto celestial. Pero también está la esperanza, la certeza de que la luz puede prevalecer, de que la gracia puede redimir incluso a quienes han caído más profundamente. La rebelión de los ángeles no es solo una historia de condena, es un llamado a reflexionar, a buscar la verdad en medio del misterio, a abrazar la libertad que Dios nos dio, no para rebelarnos, sino para elegir amarle con todo nuestro ser. En ese acto de elección, el drama de la rebelión encuentra su respuesta, no en el orgullo que destruye, sino en la humildad que restaura. El relato de la rebelión de los ángeles no es solo una historia antigua perdida en las páginas del tiempo, es un eco que resuena a través de los siglos, una advertencia viva de las consecuencias del orgullo y la desobediencia, pero también una luz que ilumina el camino hacia la redención. En cada rincón de este drama celestial, desde la caída de los más gloriosos hasta su destierro eterno, encontramos preguntas que nos desafían y verdades que nos confrontan. Los ángeles caídos eligieron su destino, pero su historia no terminó con su caída. Su influencia persiste, su odio hacia la humanidad arde más fuerte que nunca, y su misión de arrastrar almas hacia las sombras sigue en marcha. Ellos perdieron la luz, pero ahora buscan oscurecer la nuestra. Y mientras tanto, el cielo, testigo de aquella primera guerra, sigue preparando su juicio final, el día en que todo será restaurado y las heridas de la creación serán sanadas. Pero aquí es donde la historia nos toca de manera más personal. Nosotros, frágiles y mortales, nos encontramos en el centro de esta lucha cósmica. Cada decisión, cada acto de bondad o maldad, es un reflejo de esa batalla que comenzó hace eones. La pregunta no es si estamos involucrados, sino de qué lado elegiremos estar. Sin embargo, la rebelión de los ángeles es solo el comienzo de un relato aún más grande. Porque si el cielo y el infierno existen, si la lucha entre la luz y las sombras es real, entonces también lo es la promesa de redención, la esperanza de que incluso en medio del caos, el amor divino tiene la última palabra.
Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué papel juegan los ángeles caídos en nuestra historia? ¿Cuál es su destino final? ¿Y cómo terminará esta batalla eterna? La respuesta a estas preguntas es el preludio de un capítulo aún más impactante. ¿Quieres saber cómo continúa esta épica historia celestial? En la segunda parte, exploraremos el destino final de los ángeles caídos, los secretos de su influencia en el mundo y la promesa del juicio que traerá un fin definitivo a su reinado de oscuridad. Pero cuidado, lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. No te pierdas la segunda parte de esta serie. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en recibirla. Y ahora, queremos saber de ti. ¿Estás listo para conocer lo que sucede después? Déjanos un comentario y cuéntanos qué te ha impactado más de esta historia. La batalla continúa, y tú eres parte de ella.